En las bulliciosas calles de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde el sol dora las cúpulas de las iglesias coloniales y los turistas deambulan entre mercados de artesanías, nadie sospechaba que tras la fachada de una de las organizaciones caritativas más respetadas de la ciudad, se ocultaba una de las operaciones de narcotráfico más sofisticadas de México. La ciudad, conocida por su arquitectura colonial y su vibrante escena artística, se había convertido en el escenario perfecto para una operación criminal que desafiaría la imaginación de hasta los investigadores más experimentados. La historia comenzó en 2018, cuando Roberto Augusto Méndez llegó a la ciudad. Un hombre de mediana edad, cabello entrecano y sonrisa afable, Méndez rápidamente se ganó el respeto de la comunidad local. Su llegada coincidió con una época difícil para San Miguel de Allende, cuando la creciente desigualdad social amenazaba con fracturar el tejido comunitario de la ciudad. Vestía con modestia, conducía un auto discreto y vivía en una casa sencilla en el centro histórico, aunque sus vecinos notaban que frecuentemente recibía visitas a altas horas de la noche. Méndez tenía un don especial para conectar con la gente. En sus primeros meses en la ciudad, se dedicó a visitar iglesias locales, comedores comunitarios y escuelas públicas. Escuchaba atentamente los problemas de la comunidad, tomaba notas detalladas y prometía buscar soluciones. Su carisma natural y aparente dedicación a las causas sociales pronto llamaron la atención de las familias más influyentes de San Miguel. Era como si hubiera caído del cielo, recuerda doña Josefina Martínez, una de las primeras personas en confiar en él. Llegó en un momento en que la ciudad necesitaba desesperadamente a alguien que se preocupara por los más necesitados. No solo hablaba de ayudar, realmente parecía tener un plan. Ese plan se materializó en la Fundación Luz de Esperanza, una organización que inicialmente se enfocaba en proporcionar alimentos y educación a niños de familias de escasos recursos. Méndez comenzó de manera modesta, utilizando el sótano de una iglesia local para distribuir despensas y organizar clases de apoyo escolar. Sin embargo, la operación creció rápidamente. En menos de un año, la fundación había expandido sus servicios para incluir atención médica gratuita, programas de capacitación laboral para madres solteras y becas educativas para estudiantes destacados. Los resultados eran impresionantes. Familias enteras saliendo de la pobreza, jóvenes accediendo a educación superior, comunidades marginadas encontrando esperanza. Lo que nadie sabía era que cada aspecto de la operación había sido meticulosamente planificado años antes. Méndez había estudiado cuidadosamente otras organizaciones benéficas en México, identificando sus puntos débiles y las áreas donde la supervisión gubernamental era más laxa. Había seleccionado San Miguel de Allende no solo por su ubicación estratégica, sino también por su única mezcla de riqueza y pobreza, de residentes locales y expatriados, que creaba el ambiente perfecto para su operación. La detective Elena Rojas, veterana de la Unidad de Investigación Criminal de Guanajuato, recuerda el momento exacto en que el caso llegó a su escritorio. Era una mañana de abril de 2021 cuando recibió una llamada anónima. La voz temblorosa al otro lado de la línea hablaba de camiones de ayuda humanitaria que entraban y salían de un almacén en las afueras de la ciudad a altas horas de la noche. Pero había algo más en esa llamada que la inquietó. El informante mencionó que algunos de los voluntarios de la fundación habían comenzado a hacer preguntas incómodas y luego desaparecieron repentinamente. Rojas, una investigadora con más de 20 años de experiencia en casos de narcotráfico, había aprendido a confiar en sus instintos. Al principio parecía otro caso rutinario de posible malversación de fondos de caridad, explica mientras revisa sus notas del caso. Pero algo en la forma en que el informante describía los movimientos nocturnos me inquietó. Las organizaciones benéficas legítimas no operan así. La detective comenzó una vigilancia discreta de las actividades de la fundación.
pero se encontró con un desafío inesperado. La impecable reputación de Méndez y su organización hacía que cualquier investigación pareciera un ataque a los pobres. Durante el día, todo parecía normal. Voluntarios entregando despensas, clases de apoyo escolar, eventos comunitarios donde Méndez pronunciaba emotivos discursos sobre la importancia de ayudar al prójimo. Las fotos en las redes sociales mostraban a un hombre dedicado a su comunidad, siempre rodeado de personas agradecidas y sonrientes. Lo que más impresionaba a Rojas era la meticulosidad de la operación diurna. Cada actividad estaba perfectamente documentada, cada peso donado aparentemente contabilizado. La fundación incluso publicaba informes anuales detallados que eran auditados por firmas contables respetables. Los voluntarios eran cuidadosamente seleccionados y pasaban por un riguroso proceso de verificación de antecedentes. Sin embargo, las noches contaban una historia diferente. Los agentes asignados a la vigilancia documentaron un patrón irregular de entregas nocturnas. Los camiones llegaban sin logotipos, con placas que cambiaban constantemente. El personal que manejaba estos cargamentos no coincidía con los voluntarios que se veían durante el día. Más intrigante aún era el hecho de que estos movimientos nocturnos parecían seguir un patrón que coincidía con las principales festividades religiosas de la ciudad. La investigación dio un giro inesperado cuando María Guadalupe Vázquez, una antigua empleada de la fundación, se presentó en la comandancia. Su testimonio revelaría las primeras grietas en la fachada perfecta de Méndez. María había trabajado como contadora para la fundación durante 6 meses, y lo que había descubierto la atormentaba. Al principio todo parecía normal, declaró María, sus manos temblando mientras sostenía una taza de café en la sala de interrogatorios. Los libros contables estaban impecables en la superficie, pero comencé a notar patrones extraños. Había donaciones que aparecían de la nada, siempre en cantidades que parecían calculadas para no llamar la atención. Y los gastos, algunos simplemente no tenían sentido. María describió cómo la fundación recibía regularmente grandes donaciones en efectivo de benefactores anónimos. Estas donaciones siempre llegaban en momentos estratégicos, justo cuando la fundación anunciaba nuevos programas o expansiones. Cuando intenté rastrear el origen de estos fondos, Méndez me dijo que respetáramos la privacidad de los donantes, pero había algo en su tono de voz. No era una sugerencia, era una amenaza. La contadora también notó que la fundación mantenía una flota de camiones mucho más grande de lo necesario para sus operaciones declaradas. Teníamos más vehículos que programas de distribución de ayuda. Cuando pregunté sobre esto, me dijeron que los camiones adicionales eran para emergencias, pero estos vehículos salían y entraban en horarios extraños, y sus registros de kilometraje no coincidían con las rutas de distribución oficiales. La detective Rojas y su equipo comenzaron a desenredar una compleja red de transacciones financieras. La fundación recibía donaciones legítimas de empresas y particulares, pero estas servían principalmente como cortina de humo. Detrás de la operación benéfica se ocultaba un sofisticado sistema de lavado de dinero y distribución de drogas que se extendía mucho más allá de los límites de San Miguel de Allende. Los investigadores descubrieron que Méndez había creado una red de contactos que se extendía por todo el estado de Guanajuato. Sus conexiones incluían desde funcionarios locales hasta empresarios respetados, todos atraídos por su aparente dedicación a las causas sociales. La fundación organizaba eventos de recaudación de fondos en las mansiones más exclusivas de San Miguel, donde la élite local competía por mostrar su generosidad. Estos eventos de alto nivel servían múltiples propósitos. No solo proporcionaban una fuente legítima de ingresos para la fundación, sino que también creaban oportunidades para que Méndez estableciera conexiones con personas influyentes. Los investigadores descubrieron más tarde que durante estas galas benéficas, mientras los invitados disfrutaban de cenas gourmet
y subastas silenciosas, se llevaban a cabo reuniones discretas en habitaciones privadas donde se negociaban aspectos más siniestros del negocio. Un aspecto particularmente ingenioso de la operación era cómo Méndez utilizaba los programas legítimos de la Fundación para facilitar el tráfico de drogas. Los programas de capacitación laboral, por ejemplo, se centraban en oficios como la mecánica automotriz y la logística de transporte. Esto le proporcionaba una fuente constante de personal capacitado que podía ser reclutado para las operaciones de narcotráfico. Era el encubrimiento perfecto, explica el fiscal Fernando Ortiz. ¿Quién sospecharía de una organización benéfica que ayudaba a cientos de niños? Méndez había construido una reputación intachable. Incluso recibió reconocimientos del gobierno municipal por su labor social. Pero detrás de esa fachada de santidad, estaba construyendo uno de los sistemas de distribución de drogas más sofisticados que hemos visto. La investigación reveló que los camiones de ayuda humanitaria transportaban más que alimentos y útiles escolares. En compartimentos ocultos, diseñados con sofisticada tecnología, se movían cargamentos de cocaína y metanfetaminas. Las rutas de distribución de ayuda humanitaria servían como cobertura para una extensa red de distribución de drogas que se extendía por todo el centro del país. Lo más impactante para los investigadores fue descubrir cómo Méndez había perfeccionado el arte de mezclar lo sagrado con lo profano. Las investigaciones revelaron que la fundación mantenía una capilla privada dentro de sus instalaciones principales, donde se celebraban servicios religiosos semanales. Estos servicios, según testimonios posteriores, servían como cubierta para reuniones con otros miembros del cártel. Los servicios religiosos eran elaborados espectáculos, recuerda Juan Carlos Mendoza, un exvoluntario que posteriormente se convirtió en testigo protegido. Méndez predicaba sobre la redención y el servicio a los demás con tal convicción que incluso yo, sabiendo lo que realmente sucedía, a veces me encontraba creyéndole. La capilla también servía como punto de reunión para lo que Méndez llamaba sus retiros espirituales, eventos de fin de semana que atraían a personas adineradas de todo México. Estos retiros, descubrieron los investigadores, eran en realidad reuniones estratégicas donde se planificaban nuevas rutas de distribución y se establecían conexiones con otros carteles. El descubrimiento del cuaderno de Javier Soto fue solo la punta del iceberg. Profundizando en su contenido, los investigadores encontraron un sistema de códigos elaborado que utilizaba referencias bíblicas para ocultar información sobre envíos de drogas. Los versículos citados correspondían a coordenadas geográficas, mientras que las cantidades de donaciones supuestamente recibidas eran en realidad referencias a kilos de diferentes sustancias. Era un sistema brillante en su perversidad, explica el criptógrafo forense Dr. Alejandro Ruiz. Si alguien encontraba el cuaderno, parecería simplemente el diario espiritual de un hombre muy devoto, pero cada entrada ocultaba información vital sobre las operaciones del cártel. La investigación también reveló que Méndez había establecido una red de casas de seguridad disfrazadas como centros de rehabilitación. Estos centros, supuestamente dedicados a ayudar a adictos en recuperación, servían como puntos de almacenamiento y distribución. Los pacientes eran en realidad miembros del cártel y las visitas familiares proporcionaban cobertura para reuniones con compradores y distribuidores. Lo más retorcido era cómo utilizaba la desesperación de las familias reales que buscaban ayuda para sus seres queridos con adicciones, señala la psicóloga social doctora Carmen Velasco. Algunos centros realmente ofrecían servicios de rehabilitación básicos, lo suficiente para mantener la fachada, mientras que en los pisos superiores se almacenaban toneladas de drogas. La operación de Méndez también tenía un componente internacional sofisticado. La fundación había establecido hermanamientos,
con organizaciones similares en Estados Unidos y Europa. Estas conexiones no solo facilitaban el movimiento de dinero a través de donaciones internacionales aparentemente legítimas, sino que también proporcionaban rutas de distribución adicionales. Los investigadores descubrieron que Méndez había creado una red de empresas fantasma en varios países, todas aparentemente dedicadas a causas benéficas. Estas empresas formaban parte de un complejo sistema de lavado de dinero que involucraba inversiones en bienes raíces, arte y negocios legítimos. El nivel de sofisticación financiera era asombroso, explica el analista financiero Roberto Guzmán. Méndez no solo estaba lavando dinero, estaba creando una red económica paralela que hacía prácticamente imposible distinguir los fondos legítimos de los ilegales. Particularmente inquietante fue el descubrimiento de cómo Méndez manipulaba a jóvenes vulnerables para incorporarlos a su organización. La fundación ofrecía becas completas para estudios universitarios a estudiantes prometedores de familias de bajos recursos. Mientras algunos de estos estudiantes realmente recibían educación, otros eran gradualmente introducidos en las operaciones criminales. Comenzaba de manera sutil, explica un ex estudiante que pidió mantener su anonimato. Primero te pedían que ayudaras con tareas administrativas simples. Luego, poco a poco, te ibas dando cuenta de que estabas participando en algo mucho más oscuro. Para cuando querías salir, ya estabas demasiado involucrado. La investigación dio un giro dramático cuando los agentes descubrieron una serie de túneles subterráneos que conectaban varios edificios de la fundación. Estos túneles, algunos de los cuales databan de la época colonial, habían sido renovados y equipados con sistemas modernos de ventilación y seguridad. Los túneles eran una obra maestra de ingeniería criminal, describe el ingeniero forense Luis Ramírez. Tenían sistemas de seguridad biométrica, puertas blindadas y rutas de escape que llevaban a diferentes puntos de la ciudad. Era evidente que su construcción había requerido años de planificación y millones de pesos en inversión. La fachada de Méndez comenzó a resquebrajarse cuando los investigadores profundizaron en las desapariciones. Carmen Ortiz, una de las primeras víctimas, no había sido una simple voluntaria como se pensaba inicialmente. Las investigaciones revelaron que era una periodista encubierta que trabajaba en un reportaje sobre lavado de dinero en organizaciones religiosas. Carmen era meticulosa en su investigación, revela su editor, Raúl Montero, quien había mantenido silencio hasta entonces por temor a represalias. Había estado siguiendo un patrón de donaciones sospechosas en varias organizaciones religiosas del centro del país. La Fundación Luz de Esperanza era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Los archivos personales de Carmen, recuperados de una unidad USB escondida en su apartamento, proporcionaron una nueva perspectiva sobre la operación de Méndez. La periodista había documentado reuniones secretas entre miembros de la fundación y conocidos narcotraficantes en diversas iglesias de la región. También había recopilado evidencia fotográfica de entregas nocturnas y reuniones clandestinas. El último mensaje que recibí de Carmen fue inquietante, recuerda su hermana Ana. Me dijo que había descubierto algo grande, algo que involucraba a personas muy poderosas. Me pidió que si algo le pasaba, buscara en el lugar donde todo comenzó. Nunca entendí qué significaba eso hasta que la policía encontró sus archivos. La segunda víctima, Francisco Torres, había sido el arquitecto responsable de las renovaciones de los almacenes de la fundación. Los investigadores descubrieron que Torres había diseñado los compartimentos secretos en los camiones y los sistemas de túneles, pero aparentemente había comenzado a sentir remordimientos por su participación. Francisco cambió en sus últimas semanas, declara su esposa, María Elena. No podía dormir, bebía más de lo normal. Una noche, borracho, me confesó que había ayudado a construir algo terrible, algo que iba en contra de todo lo que creía. Desapareció 3 días después. La tercera víctima, Laura Vega,
había sido la coordinadora de voluntarios de la fundación. Su posición le había dado acceso a información sensible sobre los movimientos de personal y mercancía. Los investigadores encontraron en su computadora personal un archivo encriptado que contenía registros detallados de las actividades nocturnas de la fundación. Laura era demasiado inteligente para su propio bien, comenta un excompañero de trabajo bajo condición de anonimato. Empezó a notar discrepancias en los horarios de los voluntarios, personas que aparecían en las nóminas, pero que nadie había visto nunca. Cuando comenzó a hacer preguntas, Méndez personalmente la reasignó al turno nocturno. Fue la última vez que la vimos. La investigación de estas desapariciones reveló un patrón perturbador en la operación de Méndez. Cada víctima había descubierto una parte diferente del esquema criminal, y cada una había sido eliminada de manera que pareciera una partida voluntaria. Méndez incluso había organizado servicios religiosos para orar por su regreso seguro, una muestra más de su manipulación de la fe para encubrir sus crímenes. Los investigadores también descubrieron que Méndez mantenía un elaborado sistema de vigilancia dentro de su organización. Cada empleado y voluntario era monitoreado constantemente, sus conversaciones grabadas, sus movimientos rastreados. El sistema se extendía incluso a las familias de los empleados clave, creando una red de control y miedo que mantenía a todos en línea. Era como vivir en una secta, describe un ex empleado administrativo. Méndez sabía todo sobre todos. Si alguien comenzaba a hacer preguntas incómodas, primero recibía una consejería espiritual. Si eso no funcionaba, las amenazas comenzaban de manera sutil. Comentarios sobre la seguridad de sus familias, accidentes menores, hasta que la persona entendía el mensaje o desaparecía. La evidencia forense comenzó a acumularse cuando los investigadores realizaron análisis más detallados de los almacenes y vehículos de la fundación. En uno de los túneles, el equipo forense encontró rastros de sangre que coincidían con el ADN de Francisco Torres. En un compartimento secreto de uno de los camiones, descubrieron fibras de la ropa que Laura Vega vestía el día de su desaparición. Lo más escalofriante era la meticulosidad con la que intentaban borrar toda evidencia, explica el técnico forense Diego Morales. Usaban productos químicos industriales para limpiar las escenas, pero con las nuevas técnicas de luminol y análisis espectral, pudimos encontrar rastros de sangre y otros fluidos biológicos que coincidían con las víctimas. La infiltración del agente Miguel Ángel Ramírez en la organización fue una operación meticulosamente planeada que tomó meses de preparación. Para establecer su coartada, Ramírez se mudó a San Miguel de Allende 6 meses antes, estableciéndose como un profesor de música que daba clases particulares. Gradualmente, comenzó a frecuentar las mismas iglesias que Méndez y a participar en actividades comunitarias. Construir la coartada fue crucial, explica el agente Ramírez. Méndez era extremadamente cuidadoso con las personas que permitía entrar en su círculo interno. Investigaba los antecedentes de cada voluntario hasta 3 generaciones atrás. Tuvimos que crear una historia de vida completa que pudiera resistir el escrutinio más minucioso. La oportunidad de infiltrarse llegó cuando Ramírez, accidentalmente, salvó a la sobrina de Méndez de ahogarse durante un evento benéfico en la piscina municipal. El incidente, completamente orquestado por el equipo de investigación, le ganó la gratitud de Méndez y una invitación para unirse a la fundación como coordinador de actividades juveniles. Durante sus 3 meses dentro de la organización, Ramírez fue testigo de primera mano de cómo Méndez mezclaba las actividades caritativas con las operaciones del narcotráfico. Las reuniones matutinas eran surrealistas, recuerda. Comenzábamos con una oración, discutíamos los programas de ayuda del día y luego, en código, se coordinaban las entregas de droga. Méndez tenía la capacidad de cambiar de santo a demonio en cuestión de segundos.
El agente documentó cómo la fundación utilizaba eventos religiosos como cobertura para sus operaciones. Las procesiones religiosas, por ejemplo, servían como distracción perfecta para mover grandes cantidades de droga. Mientras la atención de la ciudad se centraba en las celebraciones, los camiones de la fundación aprovechaban para realizar sus entregas sin levantar sospechas. Una de las tácticas más astutas era el uso de grupos de oración, explica Ramírez. Méndez organizaba grupos de oración nocturna que se reunían en diferentes puntos de la ciudad. Estos grupos no solo proporcionaban una coartada para el movimiento nocturno de vehículos, sino que también servían como puntos de vigilancia para detectar actividad policial. El agente también descubrió que la fundación mantenía un sofisticado sistema de comunicación encriptada bajo la apariencia de un boletín parroquial. Los mensajes sobre actividades del narcotráfico se codificaban como anuncios de eventos religiosos, utilizando un sistema de símbolos y referencias bíblicas que solo los miembros internos de la organización podían interpretar. La atención al detalle era asombrosa, señala el especialista en comunicaciones encriptadas, Dr. Hernández. Cada boletín parecía completamente inocente a simple vista, pero contenía instrucciones detalladas sobre rutas de distribución, cantidades y contactos. Incluso las imágenes religiosas utilizadas en el boletín contenían información codificada en sus patrones visuales. Uno de los descubrimientos más impactantes de Ramírez fue cómo Méndez utilizaba los programas de rehabilitación de la Fundación para reclutar nuevos miembros para su organización. Los adictos en recuperación que mostraban potencial eran gradualmente incorporados a la red criminal, comenzando con tareas menores hasta convertirse en distribuidores o sicarios. Era un sistema perverso, relata Ramírez. Méndez se presentaba como su salvador, les ofrecía una nueva vida, pero en realidad los estaba arrastrando más profundo en el infierno. Muchos de estos individuos terminaban más hundidos que antes, pero ahora con deudas de lealtad hacia la organización. La información recopilada por Ramírez también reveló la existencia de una red de túneles más extensa de lo que se pensaba inicialmente. Los planos recuperados mostraban conexiones con antiguas catacumbas coloniales que se extendían bajo gran parte del centro histórico de San Miguel de Allende. Los túneles no solo servían para mover mercancía, explica el agente. También contenían áreas de detención donde mantenían a personas que representaban una amenaza para la organización. En una ocasión, escuché gritos provenientes de uno de los accesos sellados. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que eran ejercicios de exorcismo. La operación para desmantelar la red de Méndez requirió una coordinación sin precedentes entre múltiples agencias de seguridad. Durante meses, los investigadores trabajaron en silencio, construyendo un caso sólido, mientras monitoreaban cada movimiento de la organización. La fecha elegida para el operativo final no fue casualidad. Coincidía con una de las mayores festividades religiosas de San Miguel de Allende, cuando la fundación tradicionalmente realizaba sus movimientos más importantes. Sabíamos que tendríamos una sola oportunidad, explica el comandante Raúl Garza, quien dirigió la operación. Méndez tenía informantes en casi todas las instituciones gubernamentales. Si la operación se filtraba, perderíamos años de trabajo y probablemente varias vidas. La redada comenzó a las 3 de la mañana del 15 de noviembre de 2022. Más de 300 agentes federales y estatales, divididos en equipos tácticos, se desplegaron simultáneamente en 22 ubicaciones diferentes. El equipo principal, dirigido personalmente por la detective Rojas, se dirigió a la modesta casa de Méndez en el centro histórico. Lo encontramos rezando en su capilla privada, recuerda Rojas. Incluso, mientras lo esposábamos, continuaba recitando versículos bíblicos. Pero lo más perturbador fue encontrar, justo al lado de su altar, una lista detallada de sus próximos objetivos.
personas que había marcado para eliminación. En los almacenes de la fundación, los agentes encontraron mucho más de lo que esperaban. Además de las drogas y el dinero en efectivo, descubrieron una sala de tortura meticulosamente equipada, oculta tras una falsa pared. El lugar estaba diseñado para parecer una sala de retiros espirituales intensivos, pero los instrumentos encontrados revelaban su verdadero propósito. Nunca había visto algo así, comenta el criminalista Javier Méndez. Las paredes estaban insonorizadas con paneles que tenían grabados religiosos. Había sistemas de drenaje ocultos bajo alfombras con motivos sacros. Era como si alguien hubiera intentado santificar el horror. El impacto en la comunidad fue devastador. Muchos se negaban a creer que el hombre que había ayudado a tantos niños pudiera ser responsable de tales crímenes. Los programas sociales que la fundación mantenía se derrumbaron de la noche a la mañana, dejando a cientos de familias sin el apoyo que habían llegado a depender. Durante el juicio, que se extendió por más de 6 meses, emergieron detalles aún más escabrosos sobre la operación. Ex empleados testificaron sobre rituales nocturnos, donde Méndez combinaba ceremonias religiosas con la planificación de asesinatos. Se presentaron grabaciones donde bendecía cargamentos de droga y rezaba por el éxito de operaciones criminales. Particularmente impactante fue el testimonio de los familiares de las víctimas desaparecidas. Isabel Ramírez, madre de una de las víctimas, describió cómo Méndez personalmente la había consolado durante meses, organizando vigilias de oración por su hijo, mientras sabía exactamente dónde estaba enterrado el cuerpo. La defensa intentó presentar a Méndez como un hombre de fe que había sido manipulado por elementos criminales dentro de su organización. Sin embargo, la evidencia era abrumadora. Las grabaciones del agente encubierto, los registros financieros y los testimonios de docenas de testigos pintaban el retrato de un psicópata calculador que había encontrado en la religión la cobertura perfecta para sus crímenes. El veredicto llegó el 23 de marzo de 2024. Roberto Augusto Méndez, alias Ricardo Alejandro Vargas, fue encontrado culpable de todos los cargos: narcotráfico, lavado de dinero, homicidio calificado, tortura, secuestro y diversos delitos contra la salud pública. El juez, citando la particular perversidad de usar una organización caritativa y la fe religiosa como fachada para actividades criminales, lo sentenció a 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Este caso nos recuerda que el mal puede ocultarse tras las máscaras más virtuosas, reflexionó la detective Rojas después del juicio. Méndez no solo traficaba con drogas, traficaba con la fe y la esperanza de una comunidad entera. Sus crímenes van más allá de lo material. Destruyó la confianza que la gente tenía en la bondad humana. Hoy, el edificio que albergaba la Fundación Luz de Esperanza permanece vacío, sus puertas selladas por orden judicial. Los túneles han sido tapiados, los almacenes clausurados. Pero las cicatrices que dejó en la comunidad de San Miguel de Allende persisten.